Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Julián, concejal de Desarrollo del Ayuntamiento de Villa de Mazo. Darles la bienvenida al municipio, consejera, Jesús también con Gustavo, que nos acompañará esta tarde en la ponencia. Continuamos con las jornadas que comenzamos ya hace algunos días, jornadas que van rotando por todos los municipios de la isla, y ha tocado a Mazo, como comentábamos ayer, con dos partes principales. Una, la formación en todos los temas de interés. Hoy más que nunca el tema del cambio climático lo estamos viviendo en las islas y también en La Palma en particular, y seguramente pues adquiriremos conocimientos que nos ayudarán a estar prevenidos y a aprender de todo esto. Y también otra parte importante de las jornadas que se organizan en la Reserva Biosfera es el tema de pasar por todos los municipios y también integrarse esas jornadas dentro del pueblo, ¿no? Y también tenemos actividades, sobre todo las que vamos a hacer a partir del viernes y sobre todo el sábado, en donde vamos a visitar lugares, espacios, la zona de mercadillo y, como digo, integrarnos dentro para conocer mejor también nuestro municipio. Agradecimiento por la facilidad, lo fácil que ha sido entendernos con la reserva para coordinar esta jornada, y, como repito, darles la bienvenida a todos y que espero que disfruten en esta tarde. Gracias. Gracias, Julián. Buenas tardes a todos y a todas. Y como bien decía Julián hace un momentito, la Reserva Biosfera celebra cada año, conmemora su aniversario, en este caso es el 41 aniversario, y lo hace de forma rotatoria por todos los municipios, recorriendo toda la isla. Y como vemos, pues este año ha tocado Mazo, por lo cual agradecemos al Ayuntamiento, a su alcalde, a su corporación, a Julián, pues que nos hayan acogido y que a su disposición para que todos los actos que se realicen a lo largo de la semana puedan hacerse de esta forma y sean seguro un éxito en organización, como estamos viendo, y en participación. Yo creo que es una oportunidad, y no es por casualidad el hecho de que se haga de esta forma, que rote por toda la isla, por todos los municipios, de acercar los municipios y también de lo que es el trabajo y dar visibilidad a lo que hace la Reserva de la Biosfera, y que se sienta en eso, que la Reserva y Biosfera somos todos. Y como no tengo muchas oportunidades y están por aquí el equipo de la Reserva Biosfera, también es una oportunidad para darles las gracias por el trabajo que realizan. Un equipo un grupo humano y profesional que pone el mismo cariño y empeño en todos y cada uno de los proyectos que realiza la Reserva Biosfera, que les puedo asegurar que son un montón, donde están implicados todos los ayuntamientos, distintas entidades de la isla, y de la misma forma ponen también ese cariño y ese empeño en la elaboración cada año de un programa de actos muy completo, como también hacía referencia Julián. Hoy están aquí ustedes en las jornadas que tocan este día, que es el cambio climático, por lo cual también hay que agradecer que estén aquí con nosotros, porque eso también refleja un compromiso con este tema, que es un tema nada baladí y que nos afecta y nos compete a todos. Como decía, estará Gustavo Pestana Pérez, que es el jefe de servicio de Cambio Climático, de Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental del Gobierno de Canarias, y Jesús González Navarro, que es el jefe de proyectos de gestión y planificación territorial. A Jesús yo lo conocí hace unos añitos, no tanto, ahora hablamos de 7 añitos, precisamente en una legislatura en la que se empezó a trabajar en la ley del cambio climático, y también se configuró lo que era un servicio necesario, que era el servicio de cambio climático. Y a Jesús concretamente en un proyecto que se presentó al un Interreg MAC, de cooperación entre territorios, que se llamaba Plan Climat, que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido después y las acciones, y yo creo que también mucho de lo que vamos a hablar aquí hoy. Está claro que nuestra ubicación geográfica, nuestra biodiversidad, nuestra economías locales tienen mucho que ver con el clima, con un clima que sea predecible y a lo mejor estable, y nos estamos sometiendo a riesgos conocidos, algunos que se han incrementado, y otros riesgos y otras amenazas que no conocemos.
Y precisamente ese plan climático que hacía referencia de necesidad de planificación conjunta, de mejora y ampliación del conocimiento y sobre todo de sensibilización de lo que son esos riesgos y amenazas por los cambios, por el cambio climático. Yo creo que en eso tenemos que avanzar mucho. Principal es hablar de esa nueva gobernanza donde todas administraciones a distintos niveles, pero sobre todo administraciones locales, tenemos que implicarnos. Hablábamos hace un momentito del plan de acción climática y lo que supone eso, también la implicación en las administraciones locales. Administraciones, entidades no gubernamentales y sobre todo ciudadanía tenemos que ir de la mano porque nos queda muchísimo camino por recorrer, tenemos que ir de la mano y yo creo que el objetivo es ser más resilientes a la hora de estos cambios y sobre todo hacia un objetivo de una isla más sostenible. Y en esa palabra de resiliencia que tanto hemos oído nosotros aquí precisamente en la isla estos tres últimos años a raíz del volcán, es un poquito lo que tenemos que ver para poder dar respuesta a esta situación a la que nos enfrentamos en el cambio climático. Y no me quiero enrollar más porque lo más importante viene ahora y los expertos son ellos. Así que gracias nuevamente por estar aquí esta tarde y invitarles a que sigan participando de todos los actos que tenemos a lo largo de la semana, sobre todo al final de la semana en esta conmemoración del 41 aniversario de la Reserva Biosfera. Gracias. Solamente una cosa que me olvidé antes, disculpar la presencia del alcalde, que le hubiese gustado estar aquí, pero no ha podido por distintos motivos. Vale, muy bien, gracias. Bueno, gracias. Soy dicho Gustavo Pestana. Hay que dar las gracias a la Reserva porque me haya invitado, al Ayuntamiento de Mazo porque recibo un fuencalentero aquí. Los santos son nuestros. Eso siempre hay que decirlo y más en el Pleno. Pero vamos un poco a comentarles lo que nos pidieron desde la Reserva, que le contáramos un poco de la adaptación, ¿no? De la adaptación al cambio climático y de las herramientas que tenemos. Bien. Lo primero, el cambio climático lo tenemos encima. Y lo tenemos encima porque lo hemos hecho nosotros, y nosotros todos los seres humanos del planeta. Desde los mandamases hasta el último más abajo, ¿no? Toda persona cuando vive tiene una huella ecológica. Y la cosa no mejora, empeora. Así que conocen estos gráficos. Esta es la evolución de los, vamos a llamarlos, grandes límites planetarios, ¿no? En 2009 superamos los 3, en 2015 superamos 4, en 2023 6. Solo nos queda por superar los aerosoles atmosféricos, el ozono, que va un poquito mejor, el estratosférico, y la acidificación oceánica, aunque estemos a este punto. Todo lo demás va empeorando. Es más, leyendo bastantes autores, tenían todos muchas esperanzas en que las emisiones de 2023, que sí sabíamos que iban a crecer, que crecieran más lentamente, siguen creciendo un 2,3%. Las energías renovables han batido todos los récords del planeta, pero es que hemos vuelto a consumir más carbón que nunca. Y entonces eso hace estas cositas, que aumente la cantidad de CO2, aumente los otros gases, el metano y los óxidos nitrogenados. En el metano pueden ver un momento de oportunidad perdida, como se habla mucha gente, que es a principios finales de los 80, principios de los 90, se paró un poco, luego se aceleró. Y eso estaba provocando cosas increíbles. Esto salió hace 2 días. Esto es la temperatura de la superficie de los océanos del planeta entre 60 grados norte y 60 grados sur. 415 días seguidos batiendo récord de temperatura. Si lo hiciera solo del Atlántico que rodea Canarias, llevamos 2 años. Me dirán, no, es que el niño 2017, el año pasado tuvimos uno, el niño 2017 está dentro de este montón. No está aquí. Hemos alterado el balance radiativo de la Tierra en aproximadamente 1,2 vatios por metro cuadrado. Tampoco es tanto. 512 millones de kilómetros cuadrados mide la Tierra, cada kilómetro cuadrado tiene 1 millón de metros. Empiezan a calcular la cantidad de energía que hemos alterado cada año. Y eso es lo que hemos hecho. Y hemos calentado los océanos prácticamente 1 grado, casi 2. Si estudian un poquito física, verán lo que es calentar 1 gramo de agua. Pues calculen la cantidad de masa que hemos hecho. Pero ya el cambio climático no es solo de que los osos polares se van a morir, de que te va a haber huracanes brutales en el Caribe, o los días de calor horribles que están habiendo en la India con cientos de muertos. Ya también está aquí. Canarias siempre ha tenido un clima, ¿cómo lo vendemos?
La eterna primavera, un clima estable, no tenemos ni mucho calor, ni mucho frío, tenemos poca lluvia, en el fondo es un clima mediterráneo, porque no llueve en verano. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, el año pasado me cogí aquí en agosto y yo sí, alguna noche con 30 grados había visto, pero 4 seguidas nunca. Ya empiezo a canas no, porque estoy medio calvo, pero y tengo 49 años. Eso fue el año pasado. Estamos empezando a contar las muertes por calor, cosa que nunca se había hecho en Canarias, eso se hacía en Andalucía o en Extremadura. Estamos contando muertes por calor. Y todavía no tenemos claros los datos. Hemos suspendido las clases por primera vez y se ha hecho un protocolo para saber cómo actuar ante el calor, cosa que no teníamos. Y de repente tenemos una alerta por incendio el 8 de abril. Y si le pongo ahora al apurón, miren lo que sale ahora mismo. Tenemos noches tropicales, no llueve. Y ya no solo para consumir, los montes están horriblemente secos. El campo está seco. Tú vienes aquí, aunque la isla esta sigue siendo más húmeda, yo lo noto, está seca. En el fondo estamos viendo el cambio climático. Estamos viendo lo que nos va a pasar a Canarias. Yo no voy a hablar de la parte litoral, le hablo ahora de sur, pero va a subir la marea, va a subir el nivel del mar, va a llover menos y va a ser más calor. Lo estoy resumiendo de la manera más sencilla. Y por eso quiero decir que el cambio climático no es futuro, es presente. Y todo lo que está pasando se va a ir acelerando, que es lo que va a ser. En la consejería, desde hace un par de años, sacamos un convenio para trabajar con la Universidad de Las Palmas para ver a nivel de alto detalle cómo ha sido el clima en los últimos 30 años en Canarias, analizando todas las estaciones agroclimáticas que tenemos. La Palma, todo esto está en abierto, todas las herramientas que le voy a dar están en abierto. Esto es La Palma, las temperaturas. Ya no estoy hablando de proyecciones, sino de lo que ha pasado en los últimos 30 años. Si se dan cuenta, hay tonos cálidos, estamos hablando de casi 1 grado más de media. Estos son, estadísticamente no, para que me entiendan, las lluvias. Menos. Lo único curioso es que están en las zonas costeras, están aumentando un poco, pero llueve menos. Y llueve menos donde más llovía. Pero no solo eso, que les dije antes, calor. Esto salió un artículo científico el otro día, el número de olas de calor en Canarias y la intensidad. De noches tropicales, perdón, me equivoqué. Cada año que pasa tenemos una noche tropical más. Los datos desde 1970 al año 2020. Pero no solo eso, sino la temperatura media de las noches tropicales ha subido 1 grado, de 21 a 22 grados. Las noches tropicales es cuando no podemos dormir. Y a eso añadémosle que tenemos un montón de humedad, porque tenemos el Atlántico al lado. Esto es lo que está pasando. Pistas. ¿Qué es lo que va a pasar? El cambio climático va a reforzar estas cosas, por lo tanto ya sabemos lo que va a pasar. Va a ser más calor, va a llover menos y vamos a tener más noches tropicales, ¿no? Pero este gráfico es de Tenerife, no he logrado reproducir el gráfico para cada isla, de Barra, el típico de Barra. Aquí podéis ver cómo ha ido evolucionando. ¿Saben qué año fue el último año frío en Canarias? Fue en el año 1997. Hay una generación entera de canarios que no conocen un año frío. Tienen ahora mismo 26, 27 años, nunca han conocido un año frío. Se dice rápido, ¿eh? Cuando lo normal es que tú conozcas varios años fríos, varios años cálidos, solo conocen años cálidos. Es más, pensamos que este tiempo que está haciendo hoy es un tiempo fresco. No, es un tiempo normal del mes de agosto, del mes de junio, cuando más intenso es el alicio. Y nos parece fresco porque llevamos llevamos casi 6 años donde el alicio ha estado muy debilitado en estos meses. Bueno, lo de la lluvia hay que contarles. Conceptos, vamos a hablar un poco de conceptos básicos. Cambio climático. El cambio climático ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, lo que pasa es que este es diferente. Este lo está provocando un ser humano, un ser biológico, en este caso el ser humano, y de manera acelerada. El cambio climático comienza aproximadamente, se empieza a medir con la revolución industrial, nos empezamos a dar cuenta, empieza a ver los primeros estudios en los años 30, en los años 70 empiezan a haber ya cosas bien hechas, y en los 90 empezamos a asustarnos. Pero todavía no nos asustamos, se asustó la comunidad científica y ahora nos estamos asustando nosotros. Pero ya lleva tiempo. Entonces, es un cambio que está alterando la variabilidad natural del clima debido a las emisiones humanas, a las emisiones antropogénicas, a los gases de efecto invernadero.
Otro concepto básico, que es incertidumbre. Y esto es básico porque para nosotros poder intentar adaptarnos, que es lo que les voy a enseñar, necesitamos saber qué va a pasar en el futuro. Ustedes saben que mañana casi todos almorzaremos, pero muchos no todavía, o quizás sí, saben que van a comer mañana, que van a almorzar, pero dentro de 4 días. Empezamos a tener dudas de que almorzar, tenemos una cierta incertidumbre, ¿no? O ustedes piensen que sabemos que hay un cambio climático, sabemos que está debido a los gases de efecto invernadero, pero tenemos que averiguar el futuro, tenemos que coger una bola de cristal que nos va a permitir ver hacia el futuro. Pero ese futuro yo puedo hacer una trayectoria de concentración, es decir, de cantidad de gases que puede haber en la atmósfera, que nos portamos bien, que vamos a dominar la curva de concentración en la atmósfera a partir de 2050, que vamos a llevar a un límite de emisiones en 2025 y luego lo vamos a bajar. O puedo decir que vamos a hacer los negocios como lo hemos hecho hasta ahora, anchas Castilla, para adelante, o puedo buscar cosas intermedias. En función de cada uno de esos escenarios tendré unos problemas u otros, pero tengo que tomar decisiones, eso genera incertidumbre. Y genera incertidumbre para lo que tengo que hacer, porque no le he dicho que el cambio climático es futuro. Hasta el 2015 casi no se habla de adaptación, solo se habla de mitigación. Mitigación son energías renovables, vamos a resumirlo. Adaptación nunca se hablaba, porque pensábamos que todavía lo podíamos lograr. ¿No? Ahora nos vamos a tener que adaptar, sí o sí. Si hoy se dejara de emitir, el mar seguiría subiendo los próximos 300 años. Las cosas son más lentas. La adaptación es un proceso de ajuste real o proyectado para intentar evitar daños. Daños o riesgos, que también hay oportunidades y beneficios. Islandia le va a venir bien el cambio climático, pero a Canarias no. A Islandia va a tener más temperatura, le va a seguir lloviendo igual, y la elevación del nivel del mar no les va a afectar mucho. A Canarias sí, todo esto nos va a afectar. Y luego todo esto para evitar el riesgo, porque estamos hablando que el cambio climático en el fondo es muy simple. Yo hago proyecciones, hago escenarios, con una certidumbre, veo los riesgos y genero políticas de adaptación, ¿no? Pero es que no es posible esto, y esto lo sabemos bien los palmeros, vivimos en un volcán. Lo podemos conocer mejor, peor, pero el riesgo cero no va a existir nunca. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene incertidumbre y no vamos a tener un riesgo cero. Vamos a disminuir el riesgo, si lo logramos, como sociedad. Y ustedes dirán, bueno, este trabaja en la Consejería de Transición Ecológica y es el típico, vamos a llamarlo así, hippie perro flauta, aunque no tengo rastas y eso, no soy Iñaki Williams, pero les pongo esto. Esto es el Foro Económico Mundial, vamos a decirlo así, lo más capitalista que pueda haber. Estos son el informe global de riesgos de este año. Los riesgos a 2 años. Desinformación, eventos meteorológicos extremos, polarización de la sociedad, ciberinseguridad, conflictos armados, pérdida de oportunidades económicas, pero a medio plazo, incluso la gente más convencida de una economía más capitalista, fíjense como de los 10 riesgos, los 4 primeros, los 5 son ambientales y los 4 primeros eventos climáticos extremos. Cambios críticos en los sistemas terrestres, pérdida de biodiversidad y suelo productivo, agotamiento de los recursos naturales, polución. Es decir, incluso esta gente, que tiene una mentalidad mucho más economicista, lo ve claro. A medio plazo, no, a corto ya hay riesgos y a medio van a seguir aumentando. Cambio climático, no es homogéneo. Como ya les dije antes, Islandia va a acabar mejor que nosotros, ¿no? O teóricamente va a ser mejor. Tú le dices a un islandés que va a tener 2 grados más y te lo agradece. El cambio climático no es homogéneo. Aquí vemos un poco dónde está Canarias. Fíjense, este es más o menos el balance general de precipitaciones. Vivimos en islas donde siempre estamos pendientes del agua. Además, estamos, como decía Vladimir, en la parte de la isla del Aljibe. Fíjense lo que va a pasar, va a disminuir. No es homogéneo. Vamos a tener muchísimo más calor, pero muchísimo menos frío, y todo esto va a cambiar. Y allá van a haber gente perdedora y gente ganadora. La EMET es la encargada en España de elaborar las predicciones climáticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en Canarias estamos fuera del Eurocordes, estamos a unos 1.500 kilómetros de la península, estamos fuera del Eurocordes, y solo nos da este tipo de proyecciones, que son estadísticas, que ya nos indican, esto nos señala lo que va a pasar. Estas son las trayectorias de concentración, nos portamos bien, regular y mal. Lo voy a explicar así, sencillo, es la cantidad de CO2 en la atmósfera, bueno, de gases de efecto invernadero. Si nos portamos bien, las temperaturas subirán en torno a 1 grado, si nos portamos mal, las mínimas, pero la media,
4 grados. Con las máximas, aquí es igual, y fíjense la caída de lluvia, estamos hablando en torno a un 20%. Pero eso no es suficiente, y no es suficiente porque necesitamos esto, necesitamos, para poder adaptarnos, Canarias, ¿qué son? Somos montañas, en medio del Atlántico, son 7 montañas, con un montón de microclimas y un montón de cosas. Necesitamos mucha más información, mucha mayor resolución. Necesitamos gran resolución, datos horarios. Necesitamos datos sectoriales de conocer cómo funcionan nuestros ecosistemas, de cómo funciona nuestra economía, de cómo somos. Ahora somos mucho más viejos que hace 30 años. Y los dos sectores humanos más perjudicados por el calor son niños y mayores. Por lo tanto, somos mucho más vulnerables que hace 30 años al mismo efecto. Para poder analizar y ver los riesgos. Pues esto empezó, como dijo ya antes, con Plan Climac 1, porque ya hay un 2. Lo hemos logrado y luego la Consejería puso mucho dinero y hemos logrado regionalizar nuestras proyecciones dinámicas. Y lo hemos hecho a un nivel de tener datos cada 3 kilómetros durante los próximos 120 años y hacer unos escenarios climatológicos, ¿no? Lo hemos hecho con esto y esto lo han hecho desde aquí, en este caso desde la laguna. Es decir, lo estamos haciendo con gente de aquí. Estamos intentando generar conocimiento en Canarias porque los problemas nuestros. A ver, vosotros escucháis, cambio climático, ¿qué viene? Y todo te viene lo que te salta en la tele. Va a llover más, vamos a tener lluvias torrenciales. Es que sí, eso en el Mediterráneo, en Canarias no. En Canarias nos estamos desertificando. O desertizando, si por el caso me equivoco el término. Entonces, eso no va a ocurrir, pero a ti se te queda eso que viene en el territorio. Temperatura, esto es lo que nos va a pasar. Las mínimas, si nos portamos bien, si nos portamos mal. ¿No? Igual esto a nivel de Canarias. Estamos viendo que las temperaturas van a subir, sobre todo en medianía. A nivel del mar vamos a tener el efecto temperante del mar, que se va a calentar, eso va a provocar más noches tropicales, pero bueno. Pero a nivel de temperatura, las medianías van a sufrir más. Cuanto más subamos en altura, más van a sufrir. Más calor hace. Que yo sepa, antes, por estas zonas aquí, nadie compraba un aire acondicionado. Y hay gente que compra aires acondicionados en estas zonas por aquí. Pues con las mínimas pasa lo mismo. Estamos hablando de incrementos entre 0 y 4 grados. Cuando en muchos sitios la temperatura media en altura eran 10 grados. Y 4 grados de media es una verdadera burrada. ¿Y qué va a pasar en La Palma? Estos datos están abiertos, también el sistema de observación. Podéis consultar cualquier isla, ¿no? Esta es me voy a poner por aquí, la temperatura máxima. Si os dais cuenta, pasamos de unos tonos, estos hoy en día, unos tonos verdes con naranja, a unos tonos rojos y naranjas. Fíjense, el naranja que está en la costa acaba llegando a la cumbre. Y eso es en el peor de los escenarios. Estamos hablando de que si la temperatura media de la isla son 19,5 grados las máximas, a mitad de siglo, en ese escenario, 1,4 grados más y al final 3,6 grados de media. En todo el territorio insular. Aquí podéis ver cómo se va a comportar por estaciones. Este es el peor de los escenarios. Ustedes dirán, bueno, aquí viene el salvaje, ¿no? Es decir, el peor de... Voy a buscar por aquí porque no lo puedo. El peor de los... Este sí. Vale, y este era el otro. Lo que pasa es que me quedó mal, a ver. Sí. Este es el otro. Ah, no, está la temperatura mínima, perdón. Fíjense la mínima. Los tonos azules desaparecen. Y empiezan a aparecer tonos rojos que no había a final de siglo. Pero es que a mitad de siglo, que está en una hipoteca de distancia, estamos en 2024, soy una hipoteca de 25 años, cuando tenías que pagar, es mitad de siglo. Así no está tan lejos, ¿eh? Que yo voy un poquito más adelante de la mía. Vemos cómo las temperaturas van a seguir subiendo, incluso en las mínimas. Pasamos de 15 grados a 16, a 33, con el efecto que, por ejemplo, eso va a tener los cultivos, van a necesitar más agua, o la vegetación va a estar más seca, va a tener más evapotranspiración. Las lluvias. ¿Qué va a pasar? Las lluvias tienen un problema, son muy difíciles de modelizar en Canarias porque somos montañas. Todos estos puntitos negros que veis son correlaciones estadísticas no significativas, vamos a llamarlo así. Pero sí se ve claramente que donde más llueve va a llover menos. Porque donde menos llueve, poco le va a pasar. Mira, Fuerteventura. Poco le va a pasar. Pero fíjense, donde más llueve, que es esta isla, es donde más va a sufrir. Y a un perro flaco, todos son pulgas, pero está acostumbrado a las pulgas. Pero un perro bien alimentado o con recursos abundantes de agua,
vamos a sufrir. ¿Qué va a pasar en La Palma? Escenario positivo. Nos portamos bien, lo controlamos, pues yo sé que interesa mucho el agua. Más después de 7 o 8 años que hace que no llueve de manera normal. En el escenario positivo vemos cómo disminuyen las precipitaciones prácticamente en todas las estaciones. Y miren lo que pasa. El azul, en la zona de Marcos, Corderos, todo esto desaparece y nos quedamos con verde. Las precipitaciones, que si la media eran 516 litros, van a bajar 44, 48 litros. En el escenario bueno. Este es el malo. ¿Veis cómo va desapareciendo todo? ¿Veis cómo aumenta la caída de la lluvia? Y esos son con los modelos de la R5. Habéis escuchado, si habéis seguido este rollo del cambio climático, que se va a caer la circulación del Atlántico Norte, la MOC. Pues la MOC es con el CPI 6, que es el 5, y hay que volver a modelizar todo y a meter nuevas variables que se van descubriendo. El clima es muy complicado, pero es difícil. Y si a esto le añadimos la disminución, para que la veáis en disminución, fijaros, donde más llueve, donde tenemos todas nuestras galerías, nuestros pozos, va a llover mucho menos. Y si llueve menos y hace más calor, ¿cómo es la precipitación efectiva, la que se infiltra, la que utilizan las plantas? Va a empeorar bastante. Estos datos son públicos, no. Y luego venimos a esto, el índice de aridez de cara a un futuro. Hoy en día, fíjate este tono, que vamos a decirlo así, que está aquí en tasa corta, ya está llegando al paso, por llamarlo de alguna manera. Esto es a lo que nos enfrentamos. Nos estamos enfrentando a que nos estamos desertizando. Nuestro futuro climáticamente es Cabo Verde. Quizás sin algún huracán, pero es Cabo Verde. Olas de calor. Lo que comenté antes, el año pasado fue increíble. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que dentro de aproximadamente a final de siglo, o lo que hoy consideramos temperaturas extremas, que suelen tener una duración entre 10 y 12 días al año, van a tener una duración entre 60 y 70 días al año, en el peor de los escenarios. Y encima sabemos dónde van a aumentar. En las medianías. En casi todas las islas la población vive cerca del mar. Hay una isla que es un poco diferente, es esta, que vive principalmente en las medianías. A Fuerteventura le va a afectar, pero están acostumbrados a pasar calor y a pasar sed. A un palmero, que estamos menos acostumbrados a pasar calor y sed, nos va a costar acostumbrarnos. Estas son las noches tropicales previstas en los modelos. Tropicales son estas, entre 20 y 25 grados. Estas las llaman ahora ecuatoriales y estas ya las llaman infernales. Estas barritas es más o menos lo que se considera climatológicamente en el mes de verano, ¿no? Esto es hoy en día, a medio plazo y a largo plazo. Esto es Fuerteventura. Fíjense, no solo que aumenta en el verano el color, sino fíjense cómo se abre. Es decir, vamos a tener noches tropicales donde no las había en invierno. Esto es La Palma. Quizás se abre un poco menos, pero también vemos los problemas que vamos a tener. Vamos a tener mucho calor, y sobre todo por las noches, porque el mar va a estar más caliente, que él lo sabe mejor que yo, está a unos 2 grados por encima en estos días. Turismo. Vivimos el turismo, incluso esta isla, pensaba que ese día que vive el plátano, vive el turismo, cuando mira los datos. Vamos a tener sitios donde mejoramos, vamos a pensar Puerto La Cruz, ganan días de confort turístico, porque hace menos frío, pero vamos a tener zonas, piensen más Paloma, por los cristianos, incluso Jandía, donde en pleno pico de temporada disminuyen los días de confort turístico. Vamos a tener menos confort turístico. Y esto es Fuerteventura. Ahora mismo, mitad del siglo y la final. Vemos como los días de confort, los días que son agradables, y no solo pensé para el turista, nosotros también nos gusta vivir en un clima agradable, van a ir disminuyendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es La Palma. Tú dices, bueno, los días se mantienen 65, 66, 63. Pero es que La Palma, como tiene menos días de confort, aumenta, no lo suficiente, y a final de siglo disminuye. ¿Qué es lo que te está advirtiendo? El exceso de calor. Incendios. Esto es lo que se van a prever. Estos son los incendios de los últimos años. La superficie que ha ardido. Fíjense Gran Canaria. Las campañas de incendios
ya no te digo de prevención forestal, prácticamente empezarán después de carnavales y acabarán en Navidad, de prevención, a final de siglo. Y fíjense, La Palma, que de la manera afectada, pero estamos hablando que si las alertas empiezan, o empezaban en julio, vamos a tener que venir a abril. También tenemos unos índices forestales que estamos trabajando para ver cómo se viene todo esto en el futuro. Va a llover menos, va a ser más calor, la vegetación va a tener que migrar, si puede, y encima va a estar más seca. Nuestros montes no se van a morir por una sequía, se van a morir por un incendio y no se podrán volver a recuperar. Yo que soy de Fuencaliente, los pinares no se han recuperado después de igual que cuando yo era más pequeño. Solo hay que caminar por ello. Pues para poder adaptarnos necesitamos todo eso, atrás, comprender. Entonces, necesitamos planificar. ¿Por qué? Porque ya lo dije, el cambio climático mentalmente es muy sencillo. Analizo el futuro, cómo va a venir, algunos escenarios, preveo que nos vamos a comportar bien, más o menos mal, lo que sea. Y entonces analizo los riesgos, que para eso necesito esto, que es lo que estamos ahora mismo a nivel regional. Estamos analizando los riesgos a un nivel de detalle bastante alto, esperamos dentro de un par de años tener cartografía de riesgo para luego tomar acciones. ¿Cuál es el problema? Que estamos llegando y el problema ya está encima, ¿no? Y esto es lo que recoge, ustedes perdonen, esta diapositiva no la tengo en bonito, porque la tuve que improvisar de hace 2 días para acá, la modificación de la ley de cambio climático. Tenemos un plan de mitigación, que es el PIECAM, que antes era el PTCAM, donde se va a trabajar en la mejora es decir, en dejar de contaminar a nivel canario. Tenemos un reto brutal que nos lo establece el Estado, la penetración en renovables en el sistema eléctrico, que no en energía primaria, está en torno al 20% y tenemos que llegar dentro de 6 años al 60%, multiplicarlo por 3. Si os molestan los molinos y las placas, no os queda nada. Adaptación, tenemos que hacer un plan, que ya lo está diciendo la consejera, que lo tenemos ahora mismo en consulta de administraciones. Es un plan que es el mejor de los posibles, no es perfecto porque estamos todavía haciendo información, pero tenemos prisa. La estrategia va a seguir vigente, aunque desaparece de cara a un futuro, hasta que no lleguen los planes. A los cabildos les va a corresponder hacer un plan de acción climática, donde se recogen medidas de los 2 planes regionales, pero sobre todo adaptadas a la realidad insular. Los problemas que va a tener, por ejemplo, Fuerteventura, ya había puesto como ejemplo, Fuerteventura no va a tener problemas de incendios forestales, ¿no? Aunque alguna palmera se puede quemar y si me coge aquí algún majorero me puede matar, aunque una palmera, ya me explicaron que no es un árbol, que es una especie de hierba grande. Planes de acción climática, los municipios, cada municipio va a tener que hacer su propio plan, ya lo tienen los pases, estos de los alcaldes, donde van a tener que desarrollar, donde tenemos que exigir a la administración más cercana, el Ayuntamiento de Mazo, donde estamos, va a tener que hacer el suyo. Como se nos viene encima muchos problemas y de los cuales desconocemos cosas, se ha creado un instrumento que es para actuar en aquellos sitios que son áreas prioritarias para la adaptación, ese es el nombre que se las ha puesto. ¿Que cuáles son? Pues ya se irán averiguando según mejoremos el conocimiento. Son lugares donde vamos a tener muchos riesgos para la población o para el medio ambiente y poder actuar de alguna manera. ¿Cuál? No la sabemos. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Necesitamos estudiar más. Esto hay que buscar cómo acelerar, y esto ya no solo es que la ponga la ley canaria, esto viene de una directiva europea que va a ser transpuesta dentro de poco a la legislación nacional. Hay que establecer aquellas zonas que son prioritarias para establecimientos de placas y molinos, y en caso de La Palma, si encontramos geotermia, que ojalá, sinceramente, ojalá, dónde poner este tipo de cuestiones, ¿no? Gobernanza, como antes bien dijo Susa, y perdona que lo diga así, porque todavía la conozco así. Esto es un problema de todos, igual que lo hemos generado todos, lo ha generado el chino quemando carbón, como dicen algunos, o el americano quemando petróleo, o nosotros quemando fuel, que es lo que hacemos en Canarias. También es un problema de todos. Esta es la estructura. Va a haber una comisión canaria, en este caso va a ser de gobernanza autonómica, donde estén todos los departamentos y se especifique cómo llegar al 2% de inversión en luchas de medidas de acción climática. Va a haber un órgano especializado que va a ser la Oficina Canaria de Acción Climática. Va a haber un registro de huella de carbono. Aquí vamos a hacer como los médicos. Si tú vas al médico, estoy malo, y ¿qué es lo primero que hace? Te pone el termómetro, te oculta. Si no sabemos cuánto contaminamos, no sabemos cuánto debemos dejar de contaminar. Y por último, va a haber una red canaria de acción climática, que es donde van a estar
interviniendo no solo las administraciones regional, local e insular, sino también otro tipo de asociaciones, llámese reserva, llámese sociedad civil, no me gusta mucho esa palabra porque lo otro es sociedad militar, pero bueno, este es el sistema que se establece. Les voy a hablar de la estrategia que sigue vigente. El único documento de ordenanza regulado por normas legales que tenemos en Canarias de acción climática. Hay diferentes cabildos que han hecho sus estrategias y algunos ayuntamientos, casi todos, que han hecho sus planes, sus PASES, ¿no? Sus planes de energía y clima sostenible. Esta es la estrategia. Tiene estos objetivos. Fijar objetivos de reducciones, identificar riesgos, determinar objetivos, concretar necesidades y su propio sistema. Se distribuye así, está colgada en la página web. La tenemos incluso resumida, es un documento de 300 páginas, lo hemos pasado a 80 y hemos hecho un Figma, muy sencillito para que la gente lo entienda. Esto, cuando tú trabajas en clima, tienes que hacer lo que se llaman árboles de riesgo. Va a haber más calor. Vale, va a haber más calor. Entonces, estoy pensando, en sanidad, ¿cómo va a afectar que haya más calor? Si va a haber más calor, y yo tengo una población más mayor, voy a necesitar esos días, voy a tener más problemas en los centros públicos. Pero es que si yo cierro las clases, ¿qué pasa? Porque va a haber más calor. Entonces hay que tomar una serie de árboles de decisiones. Entonces aquí tenemos efectos, decisiones e impactos, ¿no? Para poder ver desde el territorio, aquí ponemos todo el urbanismo. Tanto más todos los que tenemos trabajados y que están en elaboración otros, porque hay que cambiarlos, porque el conocimiento va a cambiar. Y estos son los objetivos que se plantea la Comunidad Autónoma de Canarias, que esto no ha cambiado absolutamente para nada. Tenemos que lograr un balance neto de emisiones. No vamos a dejar de emitir, pero vamos a tener que saber que nuestro balance neto tiene que ser cero a 2040. Dense cuenta que a 2050 se ha puesto la Unión Europea y España. Nosotros nos hemos adelantado 10 años y partimos de una situación de partida peor. Nuestro consumo de balance energético, solo pusimos el 7% de la energía bruta. En esto tenemos que mejorar la eficiencia, el mejor kilovatio es el que no se gasta, mejorar la implantación de renovables, la adaptación, tenemos que mejorar esto, y el transporte, tenemos que bajar esto. Pero fíjense, incluso el balance neto de sumidero son estimaciones, porque hasta dentro de unos días, teóricamente mañana jueves, no nos entrega los compañeros de la Universidad de La Laguna la cantidad de carbono que capturan nuestros ecosistemas, nuestras especies vegetales. Los pinares del norte son muy diferentes a los pinares del sur, porque todo lo que tenemos eran estimaciones, ¿eh? Y todavía tienen estimaciones. Dentro de un tiempito tenemos mapas de biomasa con cosas más concretas, ¿no? Bueno, tiene 59 líneas de estrategia de mitigación, hablamos de sumideros y otras 50 y los factores transversales, que son muy importantes. Me han dicho que tengo poco tiempo. Y luego los planes municipales. Planes insulares no hay ninguno. El más avanzado que está es el de Tenerife. Hay algunas estrategias insulares, pero no hay plan insular ninguno hasta ahora hecho, ¿no? Los pactos de las alcaldías por un pacto voluntario. La comunidad autónoma los ha impulsado desde hace 5 o 6 años, e incluso los ha metido en la ley 6/2022 y en el decreto 5/2024, donde le da un peso importante a los planes municipales, porque sin los municipios y sin la sociedad no hay nada que hacer. Fíjense, esta diapositiva es muy interesante porque nos explica el peligro que tenemos. Empezamos hablando de que solo hacían las mitigaciones, el 20%, ya en 2014 empezamos a hablar de adaptación. Ya en 2015, cuando nos dimos cuenta de que el problema era complicado, y esto a nivel europeo, ya bajamos el 40%, empezamos a hablar de pobreza energética, y ya en 2021 metemos todo. El problema se va haciendo grande. En Canarias tenemos algunas singularidades con los pases, incluso ahora en la modificación de la ley les incluyen aquellos municipios más de 20.000 habitantes, pero más de 50.000 o en los territorios insulares, hacer planes de movilidad sostenible. La movilidad sostenible no es sustituir un coche de gasoil por uno eléctrico, es caminar más y utilizar los medios de movilidad personal, bicicletas y patinetas, o el transporte público. Y esta es la manera que se hace. ¿Qué está haciendo la Consejería para ayudar? Estamos generando los inventarios de emisiones, los tenemos de todo el archipiélago, cada 2 años hacemos uno. Estamos trabajando ahora mismo para tener los riesgos. Hemos desarrollado una herramienta informática que permite analizar los riesgos y estamos empujando el plan de acción climática que a ver si a final de año logramos que esté aprobado. Estos son los municipios que están a momento acogidos al pacto de las alcaldías y estos son los que están desarrollando algo de lo que dicen sus pactos de la alcaldía. Y ya que los he amargado, la cosa no está tan mal. Ya que os gustan los gráficos de barra,
Esta es la evolución de las renovables a nivel nacional, día a día. Hemos alcanzado, y esta es de hace unos meses, este pico ya se ha superado. También os digo una cosa, la energía está gratis, que hay a cierto momento donde el coste de la electricidad es cero, no va a poder ser así, si no, no habrá nadie que invierta. Pero las cosas se están haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos tarde y probablemente nos tengamos que adaptar. 5 minutos. Aquí, no. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver si la se responde. Cada vez que oigo hablar del tema, porque además me preocupa, oigo hablar de vehículos que producen evidentemente dióxido de carbono y monóxido de carbono, y esto puede disparar, pero nunca he oído a nadie hablar de esto. Si ustedes se meten en una app que hay que se llama Fly Radar, vean ustedes la cantidad de aviones que hay volando encima. Eso no produce CO2. Claro que produce CO2, todo produce CO2, pero eso que usted está manteniendo produce más. Es decir, el consumo energético de los centros de servidores de datos que permiten que Fly Radar es un consumo equivalente al de Bélgica. Y Bélgica no es un país, de Bélgica. Y cada belga contamina unas 8,5 toneladas de CO2 por habitante, para que te hagas una idea. Es decir, el transporte aéreo, sí, y el transporte marítimo. Pero tenemos que tener en cuenta que en estas islas estamos en 6 millones de toneladas de CO2 equivalente, y si contamos el transporte aéreo nos iríamos a 11 millones aproximadamente. Pero el transporte aéreo nos hace falta, vivimos en islas, y sobre todo en islas que nuestra capacidad de acogida, la huella ecológica de Canarias se acaba en los primeros días de febrero. Tenemos 25 veces nuestra capacidad de acogida. Entonces todo hay que balancearlo en la vida. Y claro que se tiene en cuenta. Sí, pero en el caso del turismo, diríamos, pues es que Canarias vive del turismo. Pero es que es mucho el avión que viene al turismo. Yo digo, bueno, hay islas, sí, pero estamos en islas y es normal que tengamos que ir en barco. Pero nadie le ha dicho, lo que consume es simplemente consultar eso en un móvil. Y consume un montón. Pero es que no solo eso. Es que dejar el grifo abierto en esta isla, dentro de poco empezará a pasar también, va a ser un gasto energético, que ya lo es por los pozos, brutal, y un gasto energético que sale de ahí debajo, del guincho. Sí. Y le estoy poniendo el esto. O coger el coche para subir de donde vive mi madre a la carretera general para ir a un portado cuando puede subir caminando. No solo pensemos en los aviones, pensemos en la responsabilidad individual de cada persona. Caminar más nos viene bien para la salud y para el planeta. Es un ejemplo, ¿no? O coger la guagua. Pero sí, se tiene en cuenta y se ha analizado. ¿Qué es lo que pasa? Que son lo que se llaman misiones asignadas a un territorio. No me salió la palabra. No, asignadas a un territorio no. Porque si usted se mete en Europa... Señora, si no le molesta, para que pregunten más personas, porque si no establecemos un diálogo. Sí, pero miren. ¿Alguien más? ¿O sigo hablando? Los programas que tienen que elaborar los ayuntamientos, Sí. ¿tienen alguna fecha límite? No, y sí. Te estoy hablando de memoria. Los pases son un proyecto voluntario de los ayuntamientos hasta que entró en vigor la Ley 6/2022. Y hasta que entró en vigor, y por eso te digo que hablo de memoria, ahora con el nuevo decreto, establece que se tendrán que empezar a realizar a partir de 2 años después de la ley. Me puedo equivocar, porque todavía no me la han apoyado. Salió hace 2 días. Pero lo que sí es, la diferencia que ahora establecen los pases del anterior es que los pases ahora son vinculantes y pueden modificar los planes generales. Ahí lo dejo. Claro, las materias propias de sujeto no vamos a modificar para poner o cambiar la edificabilidad, son otro tipo de cuestiones. Pero ahora sí van a ser vinculantes y los municipios lo van a tener que desarrollar. Y una de las cosas que busca el nuevo decreto ley es que cada municipio desarrolle el suyo, porque en esta isla le tocaban todos desarrollarlos al cabildo, en el anterior decreto ley. Los ayuntamientos no son mayores, no son las corporaciones más antiguas de este país desde 1812, sacando al Estado. Sí, pues se comportan como adultos. Siento ser malo, pero como ven una corporación joven, que es la comunidad autónoma. ¿Más preguntas?
ficha financiera, Gustavo, para que el ayuntamiento pueda Sí, desarrollar ese tipo tenemos todos los años, y estamos sacando las bases, pero más que las bases, los que trabajan en la administración tardan un poco, 500.000 euros todos los años para apoyar la redacción de pases. Para los cabildos todavía no se nos ha ocurrido, es que como tienes al lado Susa, pero para todos los ayuntamientos 500.000 euros para elaborar la redacción y ejecución de acciones que contempladas en los pases, en concurrencia competitiva, con puntos para favorecer a los municipios más pequeños, porque si llega a Santa Cruz o llega a Las Palmas, se le pueden llevar todo y no se trata de eso. Se trata de que más o Fuencaliente tengamos también oportunidades. Claro, digo porque No, eso va a ser así. la picaresca que puede haber con las consultoras, universidades y tal, peleándose en los ayuntamientos para hacer La subvención un copia y pega va a ser a los otro ayuntamientos. proyecto. Entonces, cada ayuntamiento, las peculiaridades de Maso son completamente diferentes a las peculiaridades de Tazacorte. Por ponerte, Tazacorte tiene población concentrada, tiene muchísimo sol, Maso tiene menos, tiene una población dispersa y tendrán diferentes peculiaridades. Por eso es imposible. La adaptación al cambio climático es local. Los problemas de Fuerteventura son diferentes a La Palma, pero los problemas de Tazacorte son diferentes a los problemas de Maso. Y por eso tienen mucha importancia los ayuntamientos, luego los cabildos, luego gobierno, luego Estado y Unión Europea. ¿Se van a modificar los sistemas constructivos? Se establecen, los sistemas constructivos vienen regulados en normativa básica del Estado, los códigos técnicos de la edificación. Y sabemos que para Canarias hay un problema. El problema del código técnico de la edificación que se basa a grandes rasgos en mantener el calor dentro de las casas, cuando en Canarias lo que necesitamos es sacarlo fuera. Entonces lo que hay que trabajar, que eso no depende de la comunidad autónoma, es con el Estado para hacer ciertas salvaguardas en Canarias. Lo que se tiene que mejorar es el parque de viviendas existente, más que los nuevos códigos. Lo que sí va a obligar es a la instalación y a favorecer las placas fotovoltaicas en nuevo texto. Todavía no lo he estudiado. Me refiero a la construcción con hormigón. El hormigón es el más contaminante que hay ahora mismo. Sí, la generación de hormigón y de nitratos es la mayor sistema de contaminación que hay, pero sin hormigón y sin nitratos, la sociedad actual que tenemos es difícilmente reproducible. Lo que va a estar todo en base a los sistemas, se promueven los sistemas de, ¿cómo se llama? Perdón, no soy arquitecto, de bioconstrucción o bio, ahí no me acuerdo ahora el nombre, esto es lo que ha hecho en el ITER abajo, no me acuerdo el nombre de las edificaciones. Y la idea es promover eso, pero los códigos técnicos, que es donde se basa todo eso, es legislación básica del Estado. Pero, por ejemplo, aquí no te dejan construir en madera. Pero aquí no te deja el ayuntamiento, tú no te da licencia. Eso es un problema del plan general, no es del código técnico. Por eso, como decías que podías cambiar... Si el pase en las materias propias del pase lo puede hacer. Eso es la libertad municipal. Eso ahí, afortunadamente, existe la libertad en cada administración. Y si luego en otros municipios dejan construir más, pues ahí empieza la competencia. Suele pasar.